Inmediatamente luego de la independencia de los países hispanoamericanos a principios del siglo XIX, esta región cayó en un periodo de caos, desorden e inestabilidad sin precedentes. El imperio mexicano se despedazó territorialmente y un montón de caudillos pasaron a disputarse el poder. En Centroamérica, a pesar de los esfuerzos de Francisco Morazán por mantener toda la región unificada, al final este fue fusilado y Centroamérica se dividió en 4 países diferentes. Bolivia se consolidó como un país independiente tanto de Perú como del Río de la Plata. La Gran Colombia se cayó a pedazos, Venezuela y Ecuador se independizaron, y el propio Simón Bolívar, en su lecho de muerte, se refiere a estos eventos con una desesperanzadora frase: "La América es ingobernable. Aquellos que favorecieron su revolución son como los que araron en el mar". Y finalmente, con el Río de la Plata, o sea, Argentina, las cosas no fueron muy distintas. Paraguay, bajo la dictadura de José Gaspar de Francia, se consolidó como un país independiente. Luego de una guerra con Brasil, Uruguay también se estableció como un país independiente, y las provincias altiplánicas se terminaron uniendo a la independiente Bolivia. Parecía que tarde o temprano, Argentina correría con la misma suerte que Centroamérica o México. Sin embargo, llegó al poder un hombre que logró preservar la unidad argentina, y no solo eso, sino que tenía entre sus proyectos restaurar el virreinato del Río de la Plata como un país independiente. Se trataba del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Luego de su independencia, el Río de la Plata, que posteriormente se desmembró y se convirtió en Argentina, cayó en una lucha interna entre los federales, quienes defendían un modelo descentralizado, en donde cada provincia tuviera cierto nivel de autonomía, contra los unitarios, quienes defendían un modelo más centralizado, en donde todas las provincias estuvieran subordinadas a un poder central. En medio de esta anarquía, es nombrado gobernador de Buenos Aires el terrateniente y político federal Juan Manuel de Rosas. Rosas representaba la parte más radical del federalismo argentino. En 1831 firmó el Pacto Federal y estableció la Confederación Argentina como nación sucesora de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Combatió y reprimió duramente a los unitarios argentinos e impuso en las demás provincias el modelo federal. Estableció un gobierno fuertemente paternalista y totalitario con un culto a la personalidad. Estableció un modelo económico bastante nacionalista y proteccionista, lo que lo llevó a conflictos con las grandes potencias como Francia o el Reino Unido, quienes exigían una mayor apertura. A pesar de todo esto, Rosas logró preservar la unidad territorial argentina, restableció el orden interno y llevó a su país a un periodo de cierta recuperación económica. Sin embargo, el proyecto más ambicioso, pero a su vez más desconocido de Rosas, fue su ambición para expandir los límites de la Confederación Argentina a las fronteras originales del Virreinato del Río de la Plata. Para esto, iba a ser necesario anexar Bolivia, Paraguay y Uruguay a esta nueva confederación. El plan de Rosas comenzó a ser aplicado en la práctica a partir de 1839, cuando Argentina se involucró en la Guerra Grande Uruguaya con el fin de apoyar a los blancos uruguayos, quienes eran más cercanos ideológicamente a los federales argentinos. La intervención argentina por un tiempo fue bien. Sin embargo, los blancos no lograron derrotar a los colorados, quienes eran la fracción gobernante, y Montevideo sufrió un sangriento asedio que se extendió durante 8 años. Juan Manuel de Rosas le ofreció a Manuel Oribe en plena guerra integrar a Uruguay a la Argentina y revivir la Patria Grande, o sea, la Confederación Rioplatense. Sin embargo, los blancos uruguayos nunca respondieron claramente a esta propuesta. Ya para 1850, los franceses y los británicos, quienes tenían un bloqueo naval al Río de la Plata para demandar la apertura argentina, se retiraron sin conseguir sus objetivos. A este punto, Juan Manuel de Rosas parecía que iba a tener éxito en sus proyectos. Sin embargo, Rosas estaba a punto de ganarse un rival que frustraría sus planes. Se trataba del Imperio del Brasil. Poco antes de la intervención argentina en Uruguay, Juan Manuel de Rosas fue a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana de Andrés de Santa Cruz. Sin embargo, este conflicto no resultó nada bien. Además, la guerra tenía como objetivo sabotear la creación de esta confederación, para así mantener el equilibrio de poder en Sudamérica, cosa que lograron. Pero a pesar de esto, Rosas dejó claro que, al menos en este momento, no tenía intenciones de anexar Bolivia a la Confederación del Río de la Plata, pues prefería que dicha unificación se llevaría pacíficamente y por voluntad propia de los bolivianos. Unos años después, con Paraguay ocurrió algo similar. En 1840, muere José Gaspar de Francia y el poder es asumido por Carlos Antonio López.
Rosas en ningún momento reconoció la independencia paraguaya y en la práctica lo reconocía como una provincia rebelde. En este punto, el Brasil se estaba dando cuenta de las intenciones de Rosas y apoyó a Paraguay para que mantuviera su independencia. Sin embargo, al igual que con Bolivia, Rosas dejó en claro que no tenía intenciones de invadir a Paraguay, ya que esperaba que en algún momento los paraguayos se integraran pacíficamente a la Confederación. A pesar de ello, en 1849, debido al traslado de armamento de Brasil hacia Paraguay, Juan Manuel de Rosas le envió una amenaza de guerra a Carlos Antonio López. La intervención argentina en Uruguay y los planes de Rosas para reunificar el Río de la Plata se vinieron abajo en 1850, cuando Brasil, luego de darse cuenta de que Rosas se estaba consolidando en el poder y estaba teniendo éxito en su proyecto, decide intervenir directamente en Uruguay, apoyar a los colorados y expulsar de una vez por todas a los argentinos. Sin embargo, los brasileños no se conformaron con mantener la independencia de Uruguay. Estos querían directamente la caída de Rosas. Para no tener que invadir directamente a la Argentina, los brasileños contactaron con un caudillo argentino, antiguo aliado de Rosas, Justo José de Urquiza. Le dieron dinero, armas y una fuerza expedicionaria de unos 3.000 soldados brasileños para que éste invadiera Buenos Aires y derrocara a Rosas, cosa que ocurrió exitosamente en 1852, cuando ocurrió la batalla de Caseros. Rosas fue derrotado y este tuvo que exiliarse en el Reino Unido. Luego de la caída de Rosas, los unitarios asumieron el poder en Argentina, reconocieron la independencia de Paraguay y renunciaron a todas las ambiciones para reunificar el Río de la Plata. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.